Ecos Pedagógicos, transformando la educación. Explora la evolución histórica de la educación en Colombia, destacando los elementos políticos, sociales, económicos y culturales que han intervenido en este proceso. Bienvenidos a Ecos Pedagógicos, transformando la educación. Les habla Juliana Díaz. En este episodio vamos a recorrer la historia de la educación en Colombia, desde el control religioso en los siglos XVI y XVII hasta las reformas contemporáneas. Veremos cómo los factores políticos, económicos, sociales y culturales han influido en la transformación de nuestro sistema educativo. Colombia ha vivido diferentes periodos de cambio educativo que han sido influenciados por factores externos e internos. Desde el marco legal, las reformas educativas hasta las dinámicas sociales, económicas y culturales que han definido la estructura de su sistema educativo. Hoy me acompañan 3 expertos para ayudarnos a desentrañar este tema. Daily Julia Ortiz, profesional en psicología y especialista en desarrollo integral en infancia y adolescencia. Nélida Margarita Maya, psicóloga y especialista en ética y pedagogía. Y por último, Aline Orduz, profesional psicóloga y especialista en el desarrollo integral en infancia y adolescencia. ¡Qué bueno estar juntas! Hola Juliana, claro que sí, es muy emocionante poder recorrer esta línea de tiempo juntas. Sí, porque la educación en Colombia ha pasado por muchos cambios, cada uno influenciado por los contextos históricos. Totalmente. Es una evolución fascinante que está muy ligada a las dinámicas sociales y políticas del país. Empecemos con los siglos XVI y XVII. Derly, ¿cómo era la educación en ese entonces? Bueno, podemos decir que en estos siglos la educación en Colombia estaba dominada por la Iglesia Católica. Los jesuitas y los dominicos fundaron las primeras universidades, como la Universidad Santo Tomás en 1580. El enfoque que tenía estaba principalmente enfocado en la enseñanza de valores religiosos y en la información de la élite colonial. Es interesante que, según Sembat, esto no era solo en Colombia, en todo Iberoamérica. La educación estaba profundamente influenciada por la Iglesia. Era una herramienta para controlar el conocimiento y mantener el orden social. Y claro, esto afectaba la forma en que los estudiantes se desarrollaban emocionalmente. El énfasis estaba en la disciplina y obedecer las normas, sin mucho espacio para el desarrollo emocional o la creatividad. Exacto. Es curioso cómo en esta etapa la educación se veía más como un mecanismo de control que como una herramienta de liberación. Avancemos al siglo XVIII, cuando la Ilustración llega a Colombia. Nélida, ¿cómo cambia la educación en este contexto? La Ilustración trajo un cambio importante. Se empezó a valorar el conocimiento científico y la razón, lo que llevó a la creación de escuelas donde se enseñaban materias como matemática, física y astronomía. Sin embargo, como menciona Pérez de Hidárraga, estos avances estaban limitados a las élites. Sí, así es muy cierto. Y aunque el acceso era limitado, fue un momento clave porque marcó el inicio de una educación más secular y menos controlada por la Iglesia. Y lo que me parece más interesante es cómo, a pesar de los avances, el acceso seguía siendo un privilegio de unos pocos. Maldonado señala que las primeras escuelas públicas no aparecieron hasta muchos después, cuando las ideas de la Ilustración realmente comenzaron a influir en la política. Así que cuando hubo progreso, todavía estábamos lejos de una educación accesible para todos. Bueno, ahora hablemos del siglo XIX, cuando Colombia se independiza y la educación cambia nuevamente. ¿Qué pasa en este periodo?
Con la independencia, las tensiones entre liberales y conservadores empezaron a influir en la educación, según Pérez Eydarraga. Francisco de Paula Santander impulsó la creación de un sistema educativo público y laico, pero esto generó conflicto con los sectores conservadores que querían mantener el control de la Iglesia sobre la educación. Y estos conflictos no solo afectaron a la política, sino también a los estudiantes. Las políticas educativas cambiaban constantemente, lo que generaba inestabilidad en el sistema y afectaba el desarrollo emocional de los niños y los adolescentes. De otro lado, también es importante destacar que a pesar de los esfuerzos por la educación pública, el acceso seguía siendo muy desigual. Las zonas rurales no tenían las mismas oportunidades que las ciudades y eso pues perpetuaba la desigualdad social que persistía en ese momento. Entonces la política jugó un rol crucial en la forma en que se estructuró la educación, pero también creó divisiones profundas, ¿cierto? Ok, vamos a ver el siglo XX, cuando la reforma realmente transforma la educación. Aline, ¿qué cambios destacas? El siglo XX trajo muchas reformas importantes. Una de las más destacadas es la Ley General de la Educación de 1994, que promovió una educación más inclusiva, como lo señala Freire. La educación tiene que ser una herramienta de liberación, y eso es lo que se empezó a ver en las políticas de este periodo. Sí, y con la influencia de las pedagogías críticas de Freire, empezamos a ver un enfoque más participativo en las aulas. Los estudiantes dejaron de ser vistos como receptores pasivos de información y se les empezó a traer como sujetos activos en su propio aprendizaje. Pero aún con esos avances, los desafíos seguían persistentes. Podemos decir que la falta de recursos eran muchos en las escuelas rurales e impedía que la reforma se implementara de manera equitativa. Así que, aunque hubo avances significativos, la desigualdad seguía siendo un problema, especialmente en las áreas más remotas. Bueno, finalmente llegamos al siglo XXI. ¿Cómo ha cambiado la educación en las últimas décadas? Bueno, sí, ya pasando a este siglo XXI, podemos decir que hemos visto cómo la globalización ha influido en la educación. Como mencionan nuestros autores Pérez Eydarraga, la competencia internacional nos ha llevado a un enfoque en la que la enseñanza de idiomas y el uso de las tecnologías en el aula sea realmente importante. Eso es cierto, pero no podemos olvidar que, aunque el acceso a la tecnología ha mejorado, sigue habiendo una gran brecha entre quienes tienen acceso a recursos digitales y quienes no. Y también es importante considerar que la globalización ha traído una presión por el rendimiento académico, lo que a veces deja de lado las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes. Aquí es donde la pedagogía crítica de Freire sigue siendo relevante. La educación debe enfocarse en el ser humano completo y no solo en la competencia. Entonces, aunque la tecnología ha transformado la educación, los desafíos de equidad y bienestar siguen siendo cruciales. ¡Qué conversación tan enriquecedora! Hemos visto cómo la educación en Colombia ha pasado por transformaciones profundas, desde su origen bajo el control de la Iglesia hasta las reformas más recientes impulsadas por la globalización. A lo largo de esta evolución,
la política, la economía y la cultura han jugado un papel clave. Los factores políticos han creado un marco normativo que, aunque imperfecto, ha permitido avances significativos en la inclusión educativa. Los factores sociales y culturales han marcado los desafíos y necesidades que deben ser atendidos por las instituciones educativas. Y los factores económicos han condicionado los recursos disponibles, lo que también afecta la calidad de la enseñanza. Hoy, los educadores en Colombia enfrentan el reto de integrar estos aspectos históricos y actuales en su propia práctica diaria. Buscamos transformar no solo el conocimiento, sino también la vida de los estudiantes. Bueno, gracias, muchas gracias Derly, Nélida y Aline por sus valiosos aportes. Hasta el próximo episodio de Ecos Pedagógicos. Nos vemos pronto. Bye bye. Muchas gracias, Juliana. Fue un placer haber compartido con ustedes este bonito espacio. Gracias, Juli, por tu invitación. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes y sobre todo enriquecernos aún más del gran recorrido que ha tenido la educación durante todos estos tiempos. Sí, muy enriquecedor, gracias, aprendimos mucho juntas. Hasta la próxima, chicas. Esto es Ecos Pedagógicos Transformando la Educación, el podcast.